documento que ven ustedes en pantalla data de enero de 2022. Se encuentra en inglés, tiene 6 páginas, supuestamente es de carácter confidencial, y lo ha firmado Rain Corporation. Dejaremos el enlace en la cajetilla de descripción del vídeo para que ustedes puedan verlo cuando quieran, con total libertad. En este archivo se reconoce que la política exterior agresiva que estaba llevando entonces Ucrania con el conflicto que ya conocemos iba a empujar a Rusia a emprender acciones militares contra el país. ¿Por qué? Porque, según se sostiene aquí, el propósito real era el de presionar a Europa para que adoptara una amplia gama de sanciones, penalizaciones militares contra Rusia. Sanciones, por cierto, que ya habían sido preparadas. Aunque está firmado por Rain Corporation, hace unas semanas notificaron a prensa un comunicado negando rotundamente que este documento proviniese de ellos. Es decir, no se sabe de dónde ha salido, sería falso que tuviera vinculación con Rain Corporation, ellos lo han desmentido, pero por otro lado no se sabe siquiera si este documento es falso o real, o qué partes serían falsas y qué partes serían reales, que por cierto, a lo largo de las páginas se acusa a Estados Unidos abiertamente de ser quien ha planeado la guerra energética que ha estallado en Europa. Rain Corporation se define como un think tank que contaría con un presupuesto de 350 millones de dólares. Su objetivo oficial es el de mejorar las políticas y la toma de decisiones a través de la investigación y el análisis. Está conectado con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y es famoso por haber sido influyente en el desarrollo de estrategias militares y durante la Guerra Fría. Sobre este documento, podemos decir que es curioso e interesante. Curioso e interesante. Y más teniendo en cuenta la información que nos llega sobre todas estas medidas de ahorro energético y las maniobras del resto de países que intentarían contrarrestar esta crisis. Lo compartimos aquí más que nada para que se tenga en cuenta a la hora de reflexionar sobre futuros acontecimientos y noticias que pueden o no dar la razón, en cierto modo, a la realidad que estamos viviendo. Como siempre, ustedes tienen la última palabra y el tiempo dirá. El título inicial del documento es Debilitando a Alemania, fortaleciendo a Estados Unidos. Y sugiere que existe una necesidad urgente de una afluencia de recursos desde el exterior para mantener la economía estadounidense, con especial inquina al sistema bancario, por cierto. Solo los países europeos vinculados por los compromisos de la Unión Europea y la OTAN pueden proporcionarnos estos sin costos militares y políticos significativos para nosotros. El principal obstáculo para que se lleve a cabo esta ambición es la independencia de Alemania. Entre otras cosas, señala que el Brexit ha dado mayor independencia a este país y ha dificultado que Estados Unidos pues influya en las decisiones de los gobiernos europeos, o al menos mantenga la influencia que en su momento podía disfrutar. Pero no se dejen llevar por lo que yo diga o las interpretaciones que parecen salir de mí. Tenemos a 2 expertos especializados en geopolítica, principalmente, que se han pronunciado al respecto de este papel. Son Marcus Anderson e Isaac Botman. Ambos tratarían este documento filtrado como algo real. Eso sí, quiero recalcarlo, también han incluido la versión de Rain Corporation, sus declaraciones, que determina que es falso que venga de ellos. Pero no que sea falso lo que se dice en este papel. Aunque Marcus e Isaac tienen su propia opinión, sí que es cierto que se han molestado en seguir un enfoque imparcial. Continuando con su trabajo, seguimos leyendo algunas de las partes del documento. Vemos con ello que un objetivo clave es, en particular, destruir la cooperación entre Alemania y Rusia, así como Francia. Francia se ve como la mayor amenaza económica y política para los Estados Unidos. Si se implementa,
Este escenario convertirá a Europa en un competidor no solo económico, sino también político de los Estados Unidos. Así que, para eliminar esta amenaza política, se presenta un plan estratégico, un plan enfocado en destruir la economía alemana. Detener las entregas rusas podría crear una crisis sistemática que sería devastadora para la economía alemana e indirectamente para la Unión Europea en su conjunto. En el documento se afirma, se cree, que la mejor solución es la de llevar a todos los países europeos a la guerra. La única forma posible de garantizar que Alemania rechace los suministros energéticos rusos es involucrar a ambas partes en el conflicto militar en Ucrania. Nuestras continuas acciones en este país conducirán inevitablemente a una respuesta militar de Rusia. Está claro que Rusia no va a dejar que la enorme presión ejercida por el ejército ucraniano sobre la República Popular de Donetsk no tenga una respuesta militar. Esto permitiría retratar a Rusia como la parte agresiva y luego implementar todo el paquete de sanciones, que ya está elaborado. Insisto en que este documento, provenga o no de Rain Corporation, está hablando de suposiciones, de ideas, de reflexiones, de aspectos que podrían encajar en un futuro y que desde luego se aferran a esa teoría de la espera a largo plazo. En estos papeles, por cierto, los partidos verdes en Europa se describen como algo particularmente fácil de manipular. Estados Unidos creería, según este documento, que es muy sencillo hacer que obedezcan y que caigan ante los mandatos del imperialismo americano. El requisito previo para que Alemania caiga en esta trampa es el papel dominante de los partidos verdes y las ideologías europeas. El movimiento ambientalista alemán es un movimiento altamente dogmático, si no fanático, lo que hace que sea bastante fácil lograr que ignoren los argumentos económicos. Así lo escriben y, por cierto, se cita a la actual ministra de Relaciones Exteriores de Alemania y al ministro del Clima como ejemplos de este tipo de política, esta política dogmática y fanática. Las características personales y la falta de profesionalidad hacen suponer que les es imposible reconocer a tiempo sus propios errores. Por lo tanto, será suficiente para formar una imagen mediática de la guerra agresiva de Putin y convertir a los verdes en partidarios ardientes y duros de las sanciones, un partido de guerra. Esto permitirá imponer las sanciones sin obstáculos. Esta ministra es muy bien conocida, según declaran Markus e Isaac, por las declaraciones que realizó sobre el gas ruso. Y es que le daba igual suspenderlo incluso durante el invierno, independientemente de lo que pensaran sus electores o incluso las consecuencias que acarrearía a la población alemana. En una conferencia en Praga, por cierto, dijo lo siguiente: apoyaremos a Ucrania, y esto significa que las sanciones se mantendrán también en invierno, incluso si se pone realmente difícil para los políticos. Lo que se considera maravilloso, acorde al documento, es que haya una completa interrupción de los suministros energéticos. A los autores expresan la esperanza de que el daño entre Alemania y Rusia sea tal que más adelante no puedan volver a formar lazos. Una reducción en los suministros de energía rusos sería ideal con una interrupción completa de tales suministros. Conduciría a resultados desastrosos para la industria alemana. La necesidad de desviar cantidades significativas de gas ruso para calefacción en invierno exacerbará aún más la escasez. Los bloqueos en las empresas industriales provocarían escasez de componentes y repuestos para la fabricación, una ruptura de las cadenas logísticas y, tras ello, un efecto dominó. En última instancia, se considera probable y muy deseable el colapso total de la economía en Europa. No solo asestará un golpe devastador a la economía alemana, sino que la economía entera de toda la Unión Europea colapsará inevitablemente. Señala además, páginas posteriores, que
los beneficios de las empresas con sede en Estados Unidos al tener al menos competencia en el mercado mundial, las ventajas logísticas y luego también la salida de capitales de Europa, significaría que podrían contribuir generosamente a la economía de Estados Unidos, trayendo así unas ganancias de entre 7 y 9 billones de dólares, billones con B, además de los profesionales europeos, muy jovencitos, la gran mayoría de ellos, que se verían obligados a emigrar a la ahora futura tierra de las oportunidades. Esto es lo que comentábamos al principio del programa. Si tenemos que sacar algo en claro de toda la información que hemos tratado en pocos minutos, es que llama mucho la atención que se hayan invertido tantos esfuerzos por intentar ocultarlo, ya no por negarlo, se intenta ocultar. Por fortuna han sido varios los periodistas que se han tomado la molestia de rescatarlo y con ello pronunciarse sobre las circunstancias que aquí se plantean y cómo puede repercutir en la ciudadanía. Aunque todo son suposiciones, son planes, son quizá ideas para muy a largo plazo, es un tanto escalofriante que ciertos datos coincidan con lo que se está viviendo hoy en día. En el caso de España, por ejemplo, no es ningún secreto que se va a cuesta abajo y sin frenos, prácticamente. Vemos que al final es una única entidad la que vende armas a ambos bandos de una guerra. Y que por supuesto hay armas que aunque no se vean o no hagan ruido, están ahí y son igual de destructivas que las demás. Me consta que son muchas las familias que a día de hoy luchan por no dejarse consumir por la desesperanza, la pena o la idea de que han traído al mundo una nueva generación que se han topado con un futuro macabro, tétrico, oscuro. Pero el mundo viperino decimos mucho que no rendirse ya es una victoria. En mi caso, por ejemplo, la generación de mis padres, mis propios padres, por supuesto, me han demostrado el verdadero significado de lo que es luchar, tomar las riendas de nuestra propia vida y poder elegir ser los dueños del día a día. Y ustedes, que son maravillosos, han dejado esa misma huella en muchas personas, así que continúen como lo están haciendo porque son el perfecto ejemplo de lo que supone ser libres. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.